Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos en este día. Y quiero invitarle a que usted me acompañe a la lectura de la palabra ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre le dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, y le encontraron. Y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en su sinagoga y expulsando demonios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres Dios, porque tú eres el Todopoderoso. Presentamos, Señor, nuestras vidas y la vida de cada oyente, la vida de cada hermano, de cada amigo que en esta hora, Señor, se conectan, nos están viendo. Los bendecimos y esperamos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Hablar del Evangelio de San Marcos es ver una película de cortometraje. Es el libro más corto de los evangelios, con los capítulos más largos. Y vemos en las primeras líneas del libro una declaración contundente acerca de Jesús. Y dice: el principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías. Y hay algo que es interesante que Marco pone delante de nosotros, lo que él piensa. Pero de ahí en adelante, en el resto del libro, él va colocando para que cada uno de nosotros seamos influenciados, poniendo las acciones y las palabras delante de nosotros y mostrándonos cómo unas personas reaccionan a las enseñanzas de Jesús. Y en el versículo 14, nosotros podemos ver que después que Juan ha dejado o ha terminado su ministerio después del bautizo, Jesús se presenta y dice el versículo 14: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Quiero compartir el tema que he titulado: tú tienes una misión. Como hemos visto, después que Juan es encarcelado, Jesús hace su aparición en Galilea. Y dice que proclamando el evangelio de Dios y anunciando las buenas noticias del reino, proclamando y diciendo que el reino de Dios se ha acercado, y tiene dos connotaciones que son importantes: arrepentíos y creed en el evangelio. El texto que quiero compartir en esta mañana, del versículo 29
al 39 nos va a hablar de Jesús desarrollando su ministerio, de Jesús sanando personas, echando fuera demonios. En el versículo 28 nos dice que enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea, porque él había entrado en la sinagoga y allí había mandado a callar a un demonio que estaba hablando, diciendo que Jesús era el Mesías. Y a partir del versículo 29, dice que inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón. Y dice que iba con Andrés, con Jacobo y con Juan. Y al llegar allí, mis amados hermanos y oyentes de este programa, Jesús le informan que la suegra de Pedro está enferma. Y él hace algo que es extraordinario. Dice que inmediatamente después de haber salido de allí le informan que la suegra de Pedro está enfermo con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella y Jesús hace algo que es maravilloso. Jesús se acerca a esta mujer y la toca. La misión de Jesús es una misión integral. Él viene proclamando el Evangelio, Él viene anunciando el reino de Dios que se ha acercado, pero Él viene trayendo liberación, trayendo sanidad a las personas que están afligidas, a las personas que están enfermas. Y lo primero que Él hace entonces es que refleja compasión al expresar su poder sobre la enfermedad. Él expresa esta compasión sobre los enfermos. Y aquí está la suegra de Pedro. La compasión y la misericordia va a caracterizar a nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice que la tomó de la mano, la levantó inmediato y la fiebre le dejó. Y ella comenzó a servirle. El Señor toca a aquella mujer, el Señor habla a aquella mujer y así como el demonio obedeció de inmediato a la orden de Jesús, el cuerpo de esta mujer reacciona a su poder y a su autoridad. Jesús habló y todo lo que estaba afectado volvió a la normalidad. Jesús nos está mostrando aquí su poder y su autoridad. Y esto nos lo va a presentar Marco de aquí en adelante. La sanidad y liberación. Él viene a sanar. Él viene a libertar el cautivo. Y aquí lo estamos viendo. Ahora, mis amados hermanos, entendamos algo. Los milagros y la liberación son expresiones de alguien que es solidario. Y este es Jesús. Su solidaridad y no simplemente un espectáculo. En los tiempos de Jesús habían curanderos, había gente que se hacía pasar como milagreros. Y el Señor nos está mostrando en esta sanidad todo este despliegue de poder y autoridad sobre las enfermedades, demonios. Y saben, mis amados hermanos, que esto es un anticipo de lo que sucederá cuando el Señor establezca finalmente su reino en la tierra. Ese reino que ya fue inaugurado con la llegada de Jesús, porque Él está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
El reino de los cielos se ha hecho presente. Ese reino de los cielos que había sido anunciado por los profetas, que había sido anunciado por el Señor. Aquí estamos viendo una sanidad en la suegra de Pedro, espiritual. Una sanidad física. Jesús vino a destruir las obras de Satanás. En 1 de Juan 3:8 nos dice a nosotros eso. Había sanidad física, emocional y mental. El hombre se encuentra enfermo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y podemos decir psicológicamente. Pero el Señor ha llegado. La presencia, el poder del reino de Dios se ha hecho presente y Jesús está trayendo liberación, Jesús está trayendo sanidad. Mis amados hermanos, hay una misión de Jesús en este tiempo, en esta etapa de Jesús. Y es que los milagros que los viene acompañando, la autoridad de Él sobre las enfermedades, nos está diciendo algo maravilloso, que Él ha venido para traer esperanza al ser humano, para hacer que el ser humano experimente comunión, experimente salvación y vida eterna a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor ahí mismo, y Jesús toca a esta mujer, la fiebre le deja enseguida. Él ha tomado de la mano y la fiebre le ha dejado y ella comienza a servirle. Este es un gesto de gratitud. Este es un gesto de una persona que ha experimentado la compasión y la misericordia del Señor. En segundo lugar, mis amados hermanos, la Biblia nos está diciendo a partir del versículo 35, que Jesús, levantándose muy de mañana, cuando aún todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Hay algo que es maravilloso. A Jesús le han traído muchos de los que estaban enfermos, de diversas enfermedades. Ha expulsado a los demonios. No deja hablar a los demonios porque ellos le conocen. Ellos sabían quién era Él. Es decir, Jesús ha tenido un día bien atareado. Jesús ha estado trabajando todo el sábado. Y por la noche, por la prohibición de los judíos, que no estaba permitido hacer actividades en el día de reposo, estas personas que están enfermas allí tienen que esperar hasta que llegue la noche, hasta que el sol se oculte y entonces traen a los enfermos. Jesús sana a muchos de ellos. Muchos demonios son echados fuera. No los deja hablar, porque Jesús no quiere, ni es su voluntad, que el nombre de Él sea predicado por un demonio. Él ha escogido a hombres y mujeres para llevar el mensaje de salvación. Hombre redimido con su sangre preciosa. Y después de todo este trabajo que Él ha hecho, dice el versículo 35, que es el segundo punto, la misión y la oración. Dice que muy de mañana. Del versículo 35 dice así, levantándose muy de mañana,
Cuando aún todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús tiene una vida agitada, una agenda llena. Y sin duda, mis amados hermanos, hoy vivimos vidas tremendamente ocupadas. Y Jesús nos está mostrando algo, que Él se acuesta cansado, pero se levanta muy de mañana a buscar el rostro, la presencia de Dios. Jesús, con esta vida agitada, bastante agitada, Él no descuida su vida de oración. Él no descuida su comunión con el Padre para poder llevar la misión. No podemos llevar la misión si no somos personas de oración. Y como decía, sin duda, vivimos vida tremendamente ocupada, pero siempre debemos tener un tiempo para orar. Jesús sacó tiempo para orar, tiempo para tener comunión con el Padre. Él sabía que no podía llevar a cabo su misión a menos que dependiera del Padre en oración. Según el Evangelio de Juan, capítulo 15, allí nos habla a nosotros que Jesús, hablando de la vid, hablando de permanecer en Él, de permanecer en el Padre, Él dice que si no permanecemos en Él, no podemos dar frutos. Si no permanecemos conectados en comunión, en relación con nuestro Padre, no podemos dar los frutos que Dios quiere que nosotros llevemos. Jesús, antes de cualquier actividad, Él buscaba la presencia de Dios. Y mis amados hermanos, no es problema de tiempo, como algunos decimos, o problema de ocupación. El problema simplemente es que debemos sacar tiempo para orar. El problema es de prioridad. ¿Cuál es la prioridad tuya? ¿Es la comunión con tu Padre una prioridad en tu vida? ¿Es la relación con nuestro Dios una prioridad en nosotros? Porque para Jesús esto era lo más importante para llevar a cabo, para realizar la misión que el mismo Padre le había encomendado. Ante las decisiones importantes, Jesús siempre oró. Siempre buscó la presencia de nuestro Dios. Y podemos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Y dice: en esos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Ahí nos estamos dando cuenta, mis amados hermanos, cada decisión que nosotros tomamos debe estar arropada, debe estar regada, debe estar abrigada a través de la oración. No es por falta de tiempo, como les acabo de decir, problema es de prioridad. Nosotros nos damos cuenta que los apóstoles también aprendieron esta lección de que antes de tomar decisiones, de dar pasos frente a las circunstancias de la vida, frente a los problemas, frente a lo que estemos viviendo, tiene que haber una prioridad para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Ahí, en Hechos capítulo 6, versículo 4,
A los apóstoles se les presenta una situación interna y tiene que ver con unas quejas de unas viudas, de unos hermanos que se están quejando que sus viudas han sido descuidadas. Y mire, me llama la atención porque ellos vienen a los apóstoles para que ellos puedan dar la orientación. Y dice el versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Jesús, los apóstoles y nosotros no debemos dejarnos distraer y sacarnos de la misión que Dios nos ha encomendado. Aquí los apóstoles no se enredaron. Ellos delegaron a unos hermanos para que pudieran solucionar el problema, pero ellos iban a permanecer en la oración, ellos iban a permanecer en la prioridad de predicar, de proclamar la palabra, de ir y hacer la misión que Jesús les había encomendado. La oración es una prioridad, mis amados hermanos. Alguien dijo, no quiero orar porque debo orar, quiero orar porque es un anhelo hacerlo. Porque el orar no es porque te obliguen, no es porque te inviten a orar, debe haber un anhelo en tu corazón. El deseo de estar con tu Padre en oración debe gobernar tu vida, tu agenda. Eso debe haber en el corazón de un hijo de Dios. No podemos llevar a cabo nuestra misión a menos que dependamos del Padre en oración. Alguien ha dicho, quienes están más ocupados en público son los que deben pasar más tiempos a sola con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas a sola con Dios? Antes de predicar la palabra, antes de ir a compartir, antes de hacer cualquier actividad. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado una misión. Dios nos ha entregado una misión, la cual nosotros debemos cumplir. Pero no podemos cumplirla a nuestra manera, ni como pensamos, ni como muchas veces creemos. A veces estamos totalmente equivocados. La misión se hace de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. Aquí Marcos nos está diciendo cómo Jesús en esta etapa de su ministerio, Él va haciendo la misión, Él va haciendo el trabajo que el Padre le había encomendado. Versículo 38. Sigue diciendo la palabra del Señor en esta mañana. Y le dijeron, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Recordemos que Pedro y sus compañeros van a buscar a Jesús. Saben dónde está Jesús. Saben porque Jesús era un hombre de oración. Y sabían el lugar donde lo podían encontrar. Y le dicen, todos te están buscando. Pero Jesús no lo mueven las multitudes. A Jesús no lo mueven los milagros que Él ha hecho. A Jesús no los mueve las personas que están allí recibiendo milagros. A Jesús lo mueve la misión que el Padre le ha encomendado. Y Él está diciendo, y Él les dijo, vamos a otros lugares
porque es necesario que allí también lleve el mensaje, que allí anuncie que el reino de Dios se ha acercado. Allí es necesario que anuncie que el reino de Dios se ha hecho presente, que deben creer y que deben arrepentirse. En tercer lugar, la misión requiere de tiempo y dedicación. Nuestra tarea es testificar acerca de Cristo. Nuestra tarea es proclamar que el Evangelio es salvación, que el Evangelio es la esperanza para este mundo. Es más importante lo que el Señor quiere de ti que lo que la gente espera de ti. Para el Señor era más importante cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado y no con lo que la gente esperaba de Jesús. Esperaban sanidades, estaban esperando milagros, seguramente estaban esperando muchas cosas, pero Jesús tenía una prioridad y Él también tenía un tiempo en el cual necesitaba desarrollar este ministerio. La misión entonces requiere tiempo y dedicación para ir a buscar a los perdidos. Necesitamos sacar tiempo para ir a buscar a las personas que están perdidas, para ir a los pueblos, a las veredas, a las naciones. Mis amados hermanos, iglesia, tú tienes una misión. Tú tienes una misión que cumplir y necesitas sacar tiempo. ¿Cuál es nuestra preocupación principal hoy? ¿Cuál es tu preocupación principal? ¿Qué es lo que te afana? Sienten nuestros corazones carga por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Jesús siente carga por estas personas. Jesús siente un gran dolor en su corazón por ir a llevar el mensaje a estas personas. Dice, para que predique también allí, porque para eso ha venido. Aunque quiero hacerle una aclaración, Jesús ha venido para morir. Esa es la misión, digamos, número 1 de morir en la cruz. Pero en esta etapa de su ministerio, la misión es proclamar la palabra durante estos 3 años que Él tiene, que Dios le ha estipulado. Él siente carga por los perdidos. Él siente carga por los afligidos. Él siente carga por los oprimidos. Él siente una carga por aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y Él se los va a llevar. Hoy quiero preguntarte, ¿dónde estás haciendo tu misión? ¿Dónde estás haciendo tu misión? Porque tienes una misión. El Evangelio de Marcos comienza hablando en el versículo 14, que ya lo leía, diciendo que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado. Pero al finalizar este Evangelio, también el Señor nos está dando una orden. Y nos está comisionando. Y Él dice, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Mis amados hermanos,
Este es un evangelio, el evangelio de Marcos, para leerlo con cuidado y entender la misión que el Señor nos ha encargado a cada uno de sus hijos, a aquellos que hemos sido lavados con su sangre. Qué hermoso es podernos sentar y escuchar y venir domingo tras domingo o a mitad de semana cuando se reúnen. Pero saben, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros sigamos compartiendo las buenas noticias, que tú y yo sigamos haciendo misión. Y podemos hacer misiones de diferentes maneras. En los grupos familiares, en las iglesias en casa, compartiendo la palabra individualmente en los parques, en los lugares donde hay personas, donde hay una necesidad. Estamos llamados, mis amados hermanos, como iglesia, a ser modelo de compasión. Y la mayor compasión que tú puedes mostrarle a una persona es hablarle de Jesucristo. No es que tú ores y Él reciba sanidad, que Él reciba liberación. Eso hace parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Pero recuerda que eso no es lo más importante. Cuando nosotros leemos en Lucas y leemos en Mateo, Dios, Jesús, está diciendo a Betsaida, a Corazín y a Capernaum que en estos lugares se hicieron muchos milagros, pero ellos no creyeron. Hermanos, los milagros no aseguran la salvación de las personas, porque muchos reciben milagros y no vuelven al Señor, se alejan para siempre. Un cuerpo sano, pero una alma enferma, una alma dispuesta a ir a la condenación. Quiero que miremos algunas aplicaciones. La iglesia debe ser modelo de compasión con los enfermos, débiles, huérfanos y viudas. Los creyentes tenemos la posibilidad de hacer uso de los dones que Dios nos ha dado para orar por los enfermos, con la posibilidad de ser sanado por el Señor cuando Él así lo dispone. No le ofrezcas milagros a nadie. No le digas a nadie Dios te va a sanar, a menos que Dios te lo haya dicho. Los cristianos tenemos la responsabilidad número 1 de anunciar el evangelio. Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, él argumenta allí y nos está diciendo que cómo las personas van a creer si no hay quien anuncie el evangelio. ¿Cómo van a creer si no hay quien proclame esa palabra? Y Jesús es una orden. No, Jesús nos ha ordenado a predicar el evangelio. En conclusión, mis amados hermanos, iglesia, la misión de Jesús fue predicar en esta etapa de su ministerio. ¿Saben por qué? Porque es a través de la predicación que el Señor salva, libera a las personas oprimidas por el diablo. Y no hay otra misión más grande para la iglesia que es permanecer en la oración y predicar la palabra del Señor, sabiendo que el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado y de juicio. Entonces te recuerdo que la misión tuya requiere una prioridad en la oración con el propósito de traer salvación y sanidad integral al pecador. Dios añada bendición a su palabra. Señor, muchas gracias por los que hoy han de creer en tu palabra, por los que han de seguir proclamando tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.